Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el fascículo número 7 de Mejor Edu, que es para educación secundaria y son los proyectos integradores. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos analizando qué son los proyectos integradores. Estos parten de situaciones o problemas identificados en la lectura de la realidad y son un interés compartido por las comunidades escolares. Favorecen la articulación de diferentes campos formativos para contribuir al análisis, la comprensión y transformación de las situaciones o problemas. También son inter y multidisciplinares. Buscan superar la fragmentación del conocimiento, es decir, no trabajar por asignaturas independientes. Por lo tanto, también son rutas de acción colectiva en torno a las cuales es posible articular lo que cada docente hace cotidianamente en favor de la comprensión, análisis y transformación de las situaciones o problemas del contexto, por lo que promueven el trabajo colaborativo y con sentido comunitario. Se construyen desde, con y para las comunidades escolares, a partir de un proceso dialógico, flexible y abierto. Cada comunidad escolar construye el proceso formativo que desea seguir para abordar las situaciones o problemas que les preocupan o interesan. De modo que los proyectos integradores se elaboran a partir de un ejercicio deliberativo y de negociación cultural de saberes, prácticas, experiencias y visiones, en el que siempre es posible hacer ajustes o cambios durante el camino. También nos ayudan a apuntar a la transformación. Centran el interés en promover experiencias formativas que inviten el análisis, reflexión y transformación de las situaciones o problemas de interés para la comunidad, de modo que el trabajo didáctico se orienta a reconocer y encontrar nuevas formas de mirar, reconocer, sentir y pensar la realidad. Es importante recalcar que los ejes articuladores pueden ayudar a aproximarse a la realidad desde el contexto local, nacional y global, desde una perspectiva crítica. Es decir, pensar en un cambio y una transformación. Si te perdiste los tomos anteriores de Mejor Edu, te los dejo enlazados en una tarjetita en pantalla para que profundicemos en ellos. Vamos a checar este ejemplo de programa analítico y planeación didáctica. El proyecto es Escucho un zumbido y todo parte con la lectura de la realidad. Identificamos diferentes situaciones de interés para la comunidad, sin embargo, decidimos empezar el desarrollo del plano didáctico con la siguiente situación, debido a que compromete la salud de la comunidad. Durante la temporada de lluvias aumenta el ausentismo de estudiantes debido a los contagios en la comunidad causados por la enfermedad del Zika. Después, recuperan las opiniones de diferentes actores. Existe una preocupación en la comunidad sobre los contagios por Zika, ya que docentes, estudiantes y sus familias han tenido por ello serias complicaciones de salud. Incluso en la zona se ha registrado casos de microcefalia en recién nacidos, condición genética causada por dicha enfermedad durante el embarazo. La comunidad escolar identifica que en las inmediaciones de la escuela se encuentra un relleno sanitario, donde se acumula agua, lo cual lo vuelve un lugar propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el Zika, el dengue y el chikungunya. También reconoce otras zonas de riesgo, tanto los exteriores como el interior de las viviendas a causa de macetas, botes y otros objetos que acumulan el agua. Después se escucha lo que las y los estudiantes les interesa saber de esta situación. Las y los estudiantes expresan su preocupación e interés por conocer cómo es el mosquito, cómo se reproduce, cómo prevenir picaduras y qué hacer en caso de que esto suceda. Por lo tanto, decidimos desarrollar el proyecto integrador Escucha un zumbido, cuya intencionalidad formativa es contribuir a prevenir y disminuir el Zika, con acciones en y desde la escuela que favorezcan el cuidado de la salud colectiva. Para diseñar las acciones formativas que integran el proyecto, consideramos aquello que a las y los estudiantes les interesa saber y la problematización que realizamos sobre la situación a partir de la perspectiva que ofrecen los ejes articuladores y los campos formativos. Al ser un colectivo de secundaria general, cada docente, de acuerdo con la disciplina a su cargo, propuso el desarrollo de acciones formativas vinculadas con el ejercicio de problematización a fin de ayudar, conocer y transformar la situación. Entonces veamos, maestras y maestros, esto de manera rápida, ¿ok?
Todo parte del programa analítico. Identifican una situación que es importante para este proyecto, que es el mosquito y los contagios. Recuperan las voces de la comunidad escolar y cómo se ha vivido esta situación. Después, preguntan a los estudiantes qué les gustaría saber sobre este tema, específicamente sobre el mosquito, ¿ok? Y de ahí nos vamos con los ejes articuladores y los campos formativos a la problematización. Recordemos que la problematización es ese ejercicio de preguntas, cuestiones, análisis que nos permitirá después trasladarnos a los contenidos y PDA de nuestros programas analíticos. ¿Cómo prevenir y disminuir el Zika con acciones en y desde la escuela que favorezcan el cuidado de la salud colectiva? Y tenemos las siguientes preguntas a analizar. ¿Por qué hay muchos mosquitos en la comunidad? ¿Cómo es el mosquito? ¿Qué hace la comunidad para prevenir contagios? ¿Cuánto vive el mosquito? ¿Cómo podemos prevenir picaduras? ¿Por qué algunas personas se contagian más que otras? ¿Cómo llegó el Zika a la comunidad? ¿Qué debe saber y hacer la comunidad para prevenir contagios? ¿Cómo se reproduce? ¿Es el mismo mosquito el que transmite el dengue y el chikungunya? Entonces entramos en este ejercicio de problematización. ¿Cómo esa situación la analizamos, la desmenuzamos en preguntas para su análisis? Después de esto, nos vamos con los campos formativos, es decir, ¿qué aportan los contenidos y PDA de los campos formativos ante esta situación? Vamos a checar. Desde el campo formativo de lenguajes, se podrían compartir los conocimientos construidos sobre la situación, tanto al interior de la comunidad escolar como fuera de ellos, mediante una campaña de difusión. Ahí ya tenemos un contenido y una estrategia. Los ejes articuladores que se podrían tocar desde el campo formativo de lenguajes para esta situación es vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Desde el campo formativo de saberes y pensamiento científico, se promoverá con estudiantes la indagación de estas preguntas en diferentes fuentes de información y se colocarán ovitrampas para reconocer el ciclo de vida del mosquito y las condiciones que propician su reproducción. También emplearán diarios de campo. También desde este campo formativo se podrá recuperar y fomentar los saberes comunitarios para prevenir contagios. Se invitará a la elaboración y uso de repelentes naturales como una medida de prevención. En el caso del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, se podrá promover la colaboración de toda la comunidad escolar para identificar y prevenir criaderos de mosquitos como medida de previsión y cuidado para la salud comunitaria, con los ejes articuladores de vida saludable e interculturalidad crítica. También se reflexionará sobre las condiciones sociales, económicas y biológicas que pueden colocar a personas y grupos de la comunidad en mayor riesgo de contagio para reconocer medidas de prevención específicas en favor de quienes habitan y transitan por la comunidad. Se reflexionará sobre los actores sociales que derivaron la propagación de la enfermedad y su desarrollo en la comunidad. Se invitará a la reflexión de la situación como un asunto de salud comunitaria y el eje articulador, vida saludable. En el campo formativo de lo humano y lo comunitario, se promoverá la participación de la comunidad escolar en una campaña de acción colectiva para la limpieza de la comunidad escolar. El eje articulador es vida saludable. Entonces, maestras y maestros, una vez que los diferentes docentes de esta secundaria general, a través de su disciplina y los campos formativos, seleccionaron cómo nos van a ayudar estos contenidos y PDA, se empiezan a diseñar las acciones formativas. ¿Qué son estas acciones formativas? Bueno, son procesos pedagógicos y actividades de enseñanza que contribuyen a avanzar hacia el horizonte de cambio y transformación de las situaciones o problemas identificados en el contexto, como parte de una lectura de la realidad. Son formativas en la medida en que se desarrollan para favorecer el conjunto de capacidades humanas que se esperan promover entre estudiantes, familias y docentes en el marco del proyecto educativo. Y tenemos estas acciones formativas desde el aula. Cada grado escolar realizará actividades para saber más acerca del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Zika, el dengue, la chikungunya y otras enfermedades, con el fin de valorar la importancia de desarrollar conocimientos que ayuden a la prevención de contagios y a participar en acciones comunitarias en favor del cuidado de la salud. Lo abordado en estas actividades servirán como insumo para el taller intergrados y las campañas que realizarán como parte del proyecto. Un punto importante es que tenemos ya los proyectos que cada grado va a desarrollar. Primer grado, ¿quién es el mosquito Aedes aegypti?
identificar criaderos. Segundo grado, rastreando el Zika, la salud, un asunto de todas y todos, calculemos riesgos. Y tercer grado, los conocimientos al servicio de nuestra salud y hagamos un repelente natural. Entonces veamos, contenidos, PDAs que se van a abordar y de ahí por grado seleccionamos los proyectos que vamos a abordar desde el aula. Vamos a ver qué pasa en el escenario de escuela y de comunidad. Como observamos en pantalla, maestras y maestros, en el escenario de escuela se realizará un taller intergrados, como actividad que involucra a los grupos de los 3 grados de secundaria. El propósito es que las y los estudiantes compartan sus conocimientos y experiencias derivados de ese trabajo que hicieron primero en el aula y elaboren la estrategia de difusión que se implementará como parte de la campaña de difusión para promover en la escuela y la comunidad una cultura de prevención de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Eso es en el escenario de escuela, intertalleres. Ahora, ¿qué pasa en el escenario de la comunidad, maestros? Se realizarán 2 campañas de participación de toda la comunidad escolar, cuyo propósito será difundir información que ayude a la prevención de las enfermedades transmitidas por este mosquito, así como eliminar riesgos identificados en la comunidad. La primera es una campaña de difusión que consiste en poner en marcha la estrategia de difusión que se defina en esta actividad de intertalleres. Y esto se realizará en diferentes centros de salud, en la escuela, en mercados, así como medios digitales. Y la segunda es una campaña de limpieza, iniciativa para eliminar criaderos de mosquitos y promover entornos más saludables y seguros. Se iniciará desde la escuela con la participación de estudiantes, docentes y familias, con la intención de extenderla a otros puntos que son posibles focos de riesgo, como el hogar o las calles, y otros espacios públicos. Aquí empezamos a ver entonces cómo a través de estos proyectos integradores se abordan los escenarios de aula, escuela y comunidad. Una vez que se hizo esto, vamos a checar los proyectos de aula o esas actividades de aula por grado escolar, ¿ok? En el primer grado tenemos quién es el mosquito Aedes aegypti y tenemos la clase de biología, contenidos y procesos de desarrollo que van a trabajar las vacunas y su relevancia en el control de algunas enfermedades infecciosas, y su PDA describe las características generales de las bacterias y los virus, los procesos vitales de los seres vivos, nutrición, relación con el medio ambiente y reproducción, y como PDA compara las características comunes de los seres vivos, clasifica organismos de acuerdo a las características comunes con la nutrición y la reproducción. 1. Abrir un espacio de conversación con las y los estudiantes para averiguar lo que saben acerca del mosquito transmisor del Zika, el dengue y el chikungunya, y motivarles a emplear sus conocimientos en diferentes fuentes de información. Después, preguntarles qué les interesa saber acerca del mosquito transmisor del Zika. Se escribirá en el pizarrón las inquietudes de que planteen a manera de preguntas. Y algunas que pueden surgir, pues son estas, ¿no? ¿Qué mosquito transmite el Zika? ¿Es el mismo que transmite el Zika y el chikungunya? ¿Cómo es el mosquito? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Cómo y dónde se produce? ¿Cómo se transmite el Zika? Algunas de estas preguntas se retoman de la problematización. Después van a formar equipos para que respondan a las preguntas a partir de sus conocimientos previos. Cada equipo presentará su información al grupo. Integrar en plenaria la información y colocarla en un lugar visible del aula para que el grupo reconozca sus saberes previos y cómo han enriquecido estas actividades su comprensión. Cada equipo continuará indagando y profundizando el tema en distintas fuentes de información, así como la familia y la comunidad. Y aquí van a utilizar el libro de consulta de Saberes y Pensamiento Científico en la página 215 y 216. Cada equipo presentará la información recabada y en grupo se contrastará con las respuestas iniciales. Las siguientes preguntas pueden servir de apoyo. ¿Necesitamos cambiar nuestra respuesta a esta pregunta? ¿Por qué? ¿Qué fuente de información respalda nuestra respuesta? ¿Qué nuevas preguntas surgieron? Después van a destinar tiempo a que los equipos complementen la información en sus fichas de trabajo. Anunciar al grupo que se realizará un taller integrados donde compartirán su información con otros grupos y diseñarán acciones de prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Se indicará que las fichas de trabajo servirán como un insumo para el taller. Al cierre, se reflexionará sobre la importancia de conocer al mosquito Aedes aegypti con el objetivo de prevenir las enfermedades que transmite. 2. Proponer al grupo la preparación y monitoreo de obritampas.
en diferentes puntos de la comunidad para conocer el ciclo biológico del mosquito y reconocer las condiciones que pueden convertir un lugar en criadero. Explicar qué es una ovitrampa y para qué sirve, formar equipos para colocar ovitrampas en la comunidad y monitorear el ciclo de vida del mosquito. Realizar lo siguiente: en un vaso de plástico o vidrio colocar agua y un palito de madera con la finalidad de que se peguen los huevos. Cada equipo decidirá el lugar donde colocará su ovitrampa, en las instalaciones escolares o en las inmediaciones. Aquí ya estamos viendo un poquito de aprendizaje STEAM. Te dejo el video por si te lo perdiste. Cada tercer día, con las medidas de protección necesaria, uso de manga larga y repelente, revisar las ovitrampas para reconocer el momento en que se forman los huevos. Una vez que ello suceda, se llevarán las ovitrampas a la escuela para continuar observando y registrando el ciclo de vida del mosquito en un diario de campo, a partir de fotografías o dibujos y con el apoyo de preguntas como: ¿qué vemos en el recipiente? ¿En qué ciclo de vida se encuentra el mosquito y cuánto tiempo ha pasado? Aquí lo pueden vincular con artes, nuestra interdisciplina sobre las fotografías y cómo expresar el mundo de lo que observa. Registrar detalles como cuántos huevos hallaron en la puesta y cuántos mosquitos llegaron a la edad adulta, ya que es información que puede ayudar a los grupos de segundo grado a realizar cálculos matemáticos que les permitan dimensionar los riesgos de la transmisión. Invitar al grupo a compartir y comparar sus registros de los diarios de campo, formular hipótesis sobre las condiciones que propician la puesta de huevos en algunos lugares y no en otros, así como dimensionar los lugares más favorables para la reproducción del mosquito. Indicar que los diarios de campo servirán como insumo para el taller intergrados. Al cierre, reflexionar acerca de la relevancia de conocer el ciclo de vida de la Aedes aegypti, el tiempo que tarda en reproducirse y las condiciones que pueden convertir un lugar en un criadero de mosquitos. El segundo proyecto es identificar criaderos, plan de caza y geografía, contenidos y PDA, que son los siguientes. Comprende las categorías de análisis espacial para explicar las características del espacio geográfico, lugar, región, paisaje, territorio, entre otros. Reconocer las condiciones que sirven para criadero de mosquitos e identificar puntos de riesgo en la escuela. A partir de la pregunta: ¿dónde se produce el mosquito Aedes aegypti? Conversar con las y los estudiantes sobre las condiciones que permiten la reproducción del mosquito y realizar un listado grupal sobre los lugares o objetos que pueden favorecerlas. Por ejemplo, macetas, botes de agua estancada, cisternas, etc. Formar equipos, uno por cada grupo de primer grado, para que inspeccionen la escuela e identifiquen criaderos o posibles puntos de criadero que favorezcan la reproducción del mosquito. Cada equipo recorrerá una zona de la escuela y mientras lo hace, elaborará un croquis del lugar donde señalará el riesgo identificado, por ejemplo, macetas, mobiliario, apilado, cubetas sin usar, etc. Compartir el croquis con el resto de la comunidad escolar e invitar a identificar más puntos de riesgo. Se colocarán junto al croquis carteles informativos e infografías para que el resto de la comunidad escolar conozca las condiciones y objetos que pueden derivar de puntos de criadero del mosquito Aedes aegypti. A través de los carteles, promover la reflexión acerca de la importancia de realizar una campaña de limpieza con objeto de eliminar y prevenir criaderos. Indicar que el croquis de la escuela, los carteles informativos, las infografías servirán como insumos para el taller integrados y para la campaña de limpieza que se realizará en la comunidad escolar. Al cierre, se reflexionará sobre la situación que guarda la escuela en relación con los puntos de riesgo identificados y se reconocerá la importancia de actuar en consecuencia. Veamos las actividades de segundo grado. En el caso de la disciplina de historia, y los contenidos y PDA son: movilidades humanas, migraciones y nuevos escenarios para la vida, de ética, naturaleza y sociedades. Comprende procesos históricos relevantes y explica procesos históricos relevantes en los grupos humanos. Las actividades que proponen son las siguientes: promover la reflexión e indagación sobre el origen y la evolución del Zika en la comunidad. A partir de la pregunta, ¿cómo creen que se originó el Zika en nuestra comunidad?, se registrarán en el pizarrón planteamientos que refieran las y los estudiantes, y algunos ejemplos podrían ser: el mosquito llegó de otros países, una persona enferma de Zika llegó a México y contagió a otras, el Zika es un mosquito originario de las selvas de México, etc. Se formarán equipos para que investiguen el tema en diversas fuentes y contrasten sus planteamientos iniciales.
Se invitará a acercarse a integrantes de la comunidad para reconocerles como fuentes orales y a través de ellas recuperar la memoria colectiva con respecto a esta situación. ¿Ok? Y aquí vemos una interdisciplina con lenguajes. Cada equipo presentará sus hallazgos y en plenaria se analizará la información planteada en un principio. Por ejemplo, en torno al planteamiento, el Zika es un mosquito originario de las selvas de México, se podrá aclarar que no es un mosquito, sino que así se le denomina al virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Se alentará a los equipos a formar nuevas preguntas para profundizar en el origen y la evolución del Zika en la comunidad, así como en otras preguntas de interés, fomentando su pensamiento crítico. Por ejemplo, si identificamos que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor del Zika, entonces se pueden plantear preguntas como ¿cómo se originó el virus del Zika? ¿Cómo se infecta el mosquito del virus? ¿Las personas también lo pueden transmitir? Si identificamos que el mosquito Aedes aegypti es el mismo que transmite el Zika, el dengue y la chikungunya, entonces se puede plantear ¿por qué la comunidad registra mayormente casos de Zika? Después van a elaborar una línea del tiempo grupal que ayude a reconocer el origen y evolución del Zika en la comunidad e integrar la información que indagaron las y los estudiantes a partir de sus preguntas. Formar equipos para que indaguen en sus registros o consulten nuevas fuentes de información, desde cuándo se han registrado casos de Zika en la localidad, en qué momento se ha presentado más casos, cómo ha evolucionado la enfermedad, aumentan o disminuyen los contagios. Construir una línea del tiempo grupal con los aportes de cada equipo y se acordará la manera de organizar otras informaciones halladas, por ejemplo, formas de transmisión o datos curiosos. Después, se planteará al grupo como parte del proyecto la realización de un taller integrados para compartir información con otros grupos escolares y diseñar acciones para prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito. La línea del tiempo y las hojas rotafolios servirán como un insumo para el taller. Al cierre reflexionaremos sobre la importancia de conocer el origen y la evolución del Zika en la comunidad, entre otros datos relevantes acerca del virus, con el propósito de generar un compromiso colectivo en favor de la salud de todas y todos. Antes de continuar, dale like. Entonces, maestros, ya nos damos cuenta cómo se generan estas actividades por aula que van a ayudar a este taller y a este intertaller o a este taller entre grados. Por lo tanto, es bien importante que nos pongamos de acuerdo. Veamos el segundo proyecto de segundo grado. Desde el escenario de aula. La salud, un asunto de todas y todos. Formación cívica y ética. Contenidos y PDA, los derechos humanos en México y en el mundo como valores compartidos por las sociedades actuales. Ética, naturaleza y sociedades. Debate acerca de la importancia de defender y exigir el respeto de los derechos humanos como un reto de las sociedades actuales para vivir con dignidad. Y también las consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida de las personas y las comunidades. Explica las consecuencias de la desigualdad socioeconómica en la calidad de vida de la población y propone acciones que garanticen el derecho a una vida digna y justa. Comprenden las consecuencias de la desigualdad para la salud de las personas, ¿ok? Plantear al grupo el siguiente escenario hipotético. El día de hoy las autoridades de salud han declarado una epidemia de Zika en el país. Ante tal escenario se formarán equipos para que respondan. En nuestra comunidad, ¿qué grupos consideran que tendrían más riesgos de contagiarse y por qué? ¿Qué grupos piensan que tendrían mayores probabilidades de muerte o de complicaciones de salud y por qué? En plenaria, presentar las respuestas e identificar factores de riesgo que pueden exponer a las personas o contagios o complicaciones de salud, evidenciando las condiciones de desigualdad social y económica que existan detrás de ellos. Y van a elaborar una tabla, grupos de contagio, factor de riesgo y condiciones de desigualdad. Cada equipo enriquecerá la información con entrevistas a personal del centro de salud y personal académico de alguna institución de educación superior cercana a la comunidad. Aquí vemos que hay interdisciplina con el campo formativo de lenguajes. Se invitará a indagar los estudios científicos de los mosquitos en ciencias, como por ejemplo entomología médica, que estudia los insectos, entre otros. De ser posible, platicarán con un especialista de ese ramo. Al cierre, se reflexionará sobre la importancia de reconocer los factores que exponen a las personas o grupos de riesgo de contagio o complicaciones de salud, así como las condiciones de desigualdad que la originan y agravan, para propiciar una mirada crítica sobre la situación
y alentar acciones que ayuden a prevenir y atender enfermedades como el Zika, el dengue y el chikungunya. Después van a dialogar sobre otros factores de riesgo que exponen a la comunidad a contagios o complicaciones, para visualizar posibles acciones que ayuden a su mitigación o eliminación. Abrir un diálogo grupal con el fin de presentar la información de las entrevistas, promover la retroalimentación a partir de preguntas como: ¿consideran que fue suficiente o es necesario recurrir a otras fuentes? ¿A cuáles? Para así profundizar la información. Conversar sobre las ideas o conceptos que han cambiado o ampliado en torno a la situación. Asignar tiempos a los equipos y en plenaria reflexionar en torno a la pregunta: ¿qué podemos hacer para contribuir a mitigar o eliminar esos factores de riesgo? Van a hacer una lista o una tabla con estos indicadores. Comunicar que el listado de acciones servirá como insumo para el trabajo intergrados. Al cierre, a partir de las preguntas como: ¿cuáles son los factores de riesgo a los que estoy expuestos y cómo puedo hacer para evitar estos factores de riesgos para mi comunidad? El otro proyecto es Calculando Riesgos, de matemáticas. Los contenidos y PDA es introducción al álgebra, interpreta y plantea situaciones de lenguaje común, interpretación de información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. Emplea funciones lineales de la forma y igual a x y medidas de tendencia central para el cálculo de riesgo de transmisión de las enfermedades de Zika, dengue y chikungunya. Realizar una lluvia de ideas a partir de la pregunta: ¿cómo podemos saber si una población es más propensa a desarrollar enfermedades transmitidas por este mosquito? Y aquí pueden surgir respuestas como: si su clima es caluroso, si la población vive cerca de ríos, si la población tiene muchos mosquitos. Con la información que se ha recabado en actividades previas, contrastarán sus planteamientos. Por ejemplo, se puede concluir que este mosquito no se cría en lagos, lagunas o ríos, por lo que a partir del planteamiento, si la población vive cerca de ríos, no es posible saber si una población es más propensa a desarrollar enfermedades. A partir de los planteamientos, preguntar al grupo: ¿es posible realizar cálculos matemáticos para saber si una población es más propensa a desarrollar las enfermedades transmitidas por el mosquito debido a si la población tiene muchos mosquitos? ¿Cuáles? ¿Qué datos necesitaríamos? Se invitará a que reconozcan posibles cálculos matemáticos que pueden derivar de sus planteamientos. Por ejemplo, si la población tiene muchos moscos, se necesitará conocer la cantidad de mosquitos en la zona para estimar riesgos de contagio. Las reflexiones anteriores pueden ayudar a reconocer las funciones lineales como una manera de estimar riesgos de transmisión, al calcular la cantidad de mosquitos que nacen y sobreviven en una puesta de huevos. Y se explicará con la siguiente función lineal: y es igual a x, donde y representa la cantidad de mosquitos que pueden nacer y sobrevivir en una puesta de huevos, a la tasa de supervivencia de larvas y mosquitos adultos, y x el número de huevos por puesta. Y se ponen como estos ejercicios para avanzar en esta comprensión. Con esto van a revisar el libro de texto de Saberes y Pensamiento Científico en la página 85 a 91 para tener esta tasa promedio de supervivencia. En tercer grado se tienen los siguientes proyectos de aula: los conocimientos al servicio de nuestra salud. Es de tecnología. Los contenidos y PDA son: materiales, procesos técnicos y de comunidad. Explora el uso y la transformación de los materiales de acuerdo con sus características en los procesos técnicos de distintas comunidades para prevenir daños sociales o de la naturaleza. Y evaluación de sistemas tecnológicos. Analiza las implicaciones de los procesos, productos o servicios en la naturaleza y la sociedad para desarrollar sistemas técnicos sustentables. El plan de clase es el siguiente: reconocer algunos de los conocimientos que se han generado para la prevención y atención de enfermedades transmitidas por el mosquito. Abrir un espacio de conversación con objeto de recuperar saberes previos en torno a las preguntas: ¿cómo se puede curar las enfermedades transmitidas por el mosquito? ¿Qué conocimientos nos han permitido hacerlos? Formar 3 equipos para que realicen una indagación en diversas fuentes de información que permita caracterizar una de las 3 enfermedades transmitidas por el mosquito. Se definirán en grupo criterios para indagar y organizar la información, y algunos pueden ser: cómo se transmite la enfermedad, cuáles son sus síntomas, cuándo se manifiestan sus síntomas, cómo se pueden tratar sus síntomas, qué hacer en caso de presentar algún síntoma, ¿existen vacunas para prevenir la enfermedad? En plenaria, cada equipo presentará sus hallazgos.
Se destinará tiempo para complementar o enriquecer lo que han investigado. En grupo, con base en la información recabada por los equipos, se realizará un cuadro comparativo con información clave sobre las 3 enfermedades. Se realizará un taller integrados para compartir la información recabada en las actividades con otros grupos escolares y en colectivo, diseñar acciones que ayuden a la prevención y atención de las enfermedades transmitidas por el mosquito. Se indicará que el cuadro comparativo servirá como insumo para el taller. Obviamente se va a reflexionar con estos conocimientos generados a través de preguntas como ¿qué consideran que hace falta por conocer de esta enfermedad? ¿Qué se imaginan que podría desarrollarse para prevenir picaduras del mosquito o para atender estas enfermedades y evitar el fallecimiento? En fin, así está como estos planes de clase que se proponen por grado. El otro proyecto es hagamos un repelente natural y este irá hacia química con los contenidos IPDA. Una vez que se han realizado estos proyectos parciales o estas actividades en los escenarios de aula, se sigue con el taller por grados. Esto lo realizarán a través de lengua indígena, español e inglés. Hay contenidos IPDAs como la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria, y mensajes para promover una vida saludable expresados en medios comunitarios o masivos de comunicación. Diseñar una estrategia de difusión que contribuya a informar y sensibilizar a la comunidad sobre el Zika, el dengue y el chikungunya, para fortalecer nuestra cultura de cuidado y salud comunitaria. Organizar 3 grupos intergrados, conformados cada uno por alumnos de primero, segundo y tercero. Abrir un espacio de conversación con cada grupo para valorar cómo se ampliaron los conocimientos acerca de la situación durante el desarrollo del proyecto, con apoyo de la pregunta, ¿qué desconocían y qué saben ahora? Plantear también preguntas. ¿Consideran que difundir esos conocimientos a las comunidades puede ayudar a prevenir y atender de manera oportuna enfermedades como el Zika, el dengue y la chikungunya? ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer? Y se van a apoyar del libro de lenguajes de tercer grado. Explicar la necesidad de diseñar una estrategia de difusión que ayude a orientar, por ejemplo, qué difundiremos, a quiénes y a través de qué medios. Se van a volver a formar equipos para que dialoguen a través de las siguientes preguntas. ¿A qué personas o grupos de la comunidad será importante comunicar lo que aprendimos y por qué? ¿Qué información es relevante comunicar? ¿Qué tipo de materiales podemos elaborar para difundirla? ¿A través de qué medios podemos difundir los materiales? En plenaria, cada grupo integrados decidirá él o los públicos objetivos a quien dirigirán sus materiales de difusión, la información que van a comunicar, los materiales que utilizarán y realizarán, y los medios o las vías donde los difundirán. Van a establecer un cronograma de trabajo para realizar su difusión. Elaborar los materiales que se difundirán como parte de la campaña. Posteriormente se hará la campaña de difusión entre estudiantes, colectivos docentes, familias de la comunidad. Aquí es el plan de clase de tecnología y tenemos pensamiento estratégico y creativo en la resolución de problemas. Implementar la estrategia de difusión diseñada en el taller integrados. Se tendrá una reunión con las familias en cada grupo escolar para compartirles el trabajo realizado durante las semanas previas. Cada grupo definirá su presentación. Se invitará a las familias a participar en la campaña de difusión que tendrá lugar durante 3 semanas del mes de mayo, así como en la campaña de limpieza a realizarse en la primera semana de junio. Se comunicarán diversas acciones y cada familia decidirá la manera en la que puede participar y colaborar. Algunas acciones que se realizarán son colocar un stand de difusión en algún sitio público, de tránsito o asistencia de la comunidad, difusión de los materiales en redes sociales, difusión de los materiales en lugares públicos de la comunidad, como los centros de salud, zonas turísticas, mercados, etc. Acompañar a los estudiantes en el stand de difusión que se colocará en horarios alternados, preparar repelentes naturales para su distribución gratuita, difundir información en redes sociales, difundir información en compañía de sus hijos e hijas en algún lugar específico. Todas las acciones se realizarán durante 3 semanas que dure la campaña y cada familia participará de acuerdo a sus posibilidades. El colectivo docente acompañará a las y los estudiantes durante la campaña. Los participantes se organizarán para establecer horarios y días en que cada grupo escolar permanecerá en el stand de difusión. Se realizarán reuniones intermedias para valorar si es preciso adecuar o diseñar algún material de difusión adicional, como experiencia de aprendizaje situada que permite al estudiantado valorar la importancia de mejorar sus producciones. Después de la campaña,
Cada grupo escolar tendrá una reunión con las familias para conversar sobre la experiencia. Algunas preguntas que nos servirán son: ¿cómo se sintieron? ¿Qué opinión tienen sobre la participación de la escuela en situaciones que nos afectan como comunidad? ¿Qué mejorarían para futuras experiencias? Se les invitará a las familias a participar en la campaña de limpieza que se realizará una vez terminado el periodo de difusión. Después vámonos con la campaña de limpieza. Eso se abordará a través de educación socioemocional y tutoría, con los contenidos y PDAs de prevención de situación de riesgo. Van a llevar a cabo la limpieza de las instalaciones de la escuela para eliminar y prevenir criaderos de mosquitos. Se tendrá una reunión con las familias en cada grupo escolar para comunicarles la importancia de realizar una campaña de limpieza a partir de la información derivada del croquis de la escuela, con los puntos de riesgo identificados, así como la información resultante de las actividades previas. Para apoyar esta presentación, será importante comunicar a las familias cómo se reproduce el mosquito, cuáles pueden ser algunos puntos de criadero y por qué puntos de riesgo identificamos en la escuela o en sus inmediaciones. Para la limpieza, los grupos se dividirán por zonas a fin de realizar la limpieza de una parte de la escuela en el horario de una jornada escolar. El colectivo docente se organizará con objeto de acompañar a los grupos. Durante los días de limpieza se seguirán las medidas previamente establecidas, como vestimenta de manga larga y uso de los repelentes elaborados por los grupos de tercer grado. Al cierre de nuestra jornada de limpieza, estudiantes de cada grupo escolar se reunirán con las familias con objeto de invitarles a prevenir o eliminar puntos de criadero dentro de sus hogares. Asimismo, se retomarán sus ideas y propuestas o, en su caso, promover la campaña de limpieza de otros espacios de la comunidad. A manera de cierre del proyecto, se llevará a cabo un encuentro con toda la comunidad escolar a fin de informar los resultados de estas experiencias. Y con eso se termina, maestras y maestros, el fascículo 7 de Mejoredu de proyectos integradores. Te lo dejo porque estamos estudiando junto a los procesos y espero que te den algunas ideas para llevarlo a tu escuela. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Comparte el video, bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.